Hola y Dios bendiga. Vamos a leer hoy y vamos a hacer una especie de comparativa como hemos estado haciendo con los profetas y con Jesucristo. Vamos a ver algunas historias que tenemos en la Biblia sobre los profetas que podemos poner en paralelo con la vida y obra de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar sobre la comida, sobre la alimentación en específico. Vamos a empezar hablando primero del profeta Eliseo. A dar uno de los tantos ejemplos del profeta Eliseo, porque son varios los ejemplos en los que el profeta Eliseo, por medio de él, el Señor hace obras de milagros que tienen que ver con la alimentación, con el sustento. Y de eso es que se trata hoy, sobre la alimentación, el sustento básico, la comida, el vestido, de lo que habla nuestro Señor Jesucristo, más específicamente sobre la comida. Leemos en Segunda de Reyes capítulo 4 a partir del verso 38 y dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, había una necesidad en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Ahí todo bien. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Es decir, de la cosa que recogió uno de los siervos de uno de los profetas, recogió en el monte, era algo venenoso, pero no sabía que era venenoso. Entonces dice, él entonces, es decir, Eliseo entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo ya más mal en la olla. Es decir, el caldo se curó con este milagro. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Como vemos aquí, esto se parece mucho, lo que sucedió aquí, al milagro de los panes y los peces. También vemos en el caso de Eliseo milagros como el del aceite que no escaseaba, ¿verdad? Y muchos otros milagros que hizo en favor de personas, por ejemplo, de esa viuda en ese caso, y de los hijos de los profetas cuando se le presentaban situaciones, estando él allí con ellos, ¿verdad? Vamos a irnos un poquito más para atrás y vámonos a Primera de Reyes para leer un milagro relacionado con lo que estamos hablando, pero esta vez del profeta Elías. Y vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 17 a partir del verso 8 y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso es el Señor que le habla a Elías en este caso. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así:
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí vemos otra vez como Dios hace un milagro relacionado con la alimentación. Alimentó a su siervo Elías, pero también alimentó a esta mujer, a su hijo, es decir, a la casa de esta mujer, por muchos días mientras persistía el problema de que no llovía. Había una hambruna por falta de lluvia. Entonces el Señor en los momentos difíciles nos da la alimentación que necesitamos, nos da el sustento que necesitamos. En mi vida ha sido así. Cuando yo he podido producir, el Señor me ha dado fuerzas para producir y para trabajar. Él me ha dado el sustento por medio del trabajo que Él me permite hacer. Pero cuando el sustento no puede venir por esa vía, Él me ha seguido dando el sustento por otras vías, de otras maneras, como sea, pero siempre me ha dado sin faltar el sustento. Entonces lo que yo te invito es a que tenemos que tener fe. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar en paz y no preocuparnos demasiado por estas cosas, porque siempre el Señor nos da el sustento. Ahora vamos a ir a otro ejemplo, porque este video son demasiados ejemplos que hay en la Biblia. Voy a darlo más, solamente un pequeño grupo de ejemplos, pero son muchísimos que hay en la Biblia de estos. Esto es algo en lo que Dios es muy reiterativo, es algo en lo que Dios siempre está atento de nosotros en cuanto a nuestro sustento, nuestra alimentación, que es lo que realmente necesitamos mientras estamos en este cuerpo, claro. Vamos a leer ahora un poquito más atrás en Éxodo capítulo 16 a partir del verso 12 y vamos a ver sobre Dios obrando con el profeta Moisés y con el pueblo de Israel. Entonces dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Aquí está hablando, estas son palabras de Dios. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne. Esto es Dios diciéndole a Moisés, ¿verdad? Y dice, en este momento era que ellos estaban caminando y no tenían mucho alimento, estaban escasos de alimento y estaban comenzando a quejarse. Entonces por eso Dios dice eso. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, o sea, llegada la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, es decir, algo bonito, ¿verdad? Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer de cebada, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más que otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó el que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. O sea, lo que había de comer ellos y su casa, los que estaban en las tiendas. Entonces, ahí vemos también otro milagro como el Señor lo hace. El Señor conduce a esta gente hacia una tierra donde hay mucha producción de comida, hacia una tierra donde siempre hay abundancia. Pero mientras tanto, mientras están en el desierto, en el momento que están en un lugar donde no hay nada que comer, el Señor aún así les provee. Y el Señor lo que nos está diciendo a nosotros aquí es que siempre Él es el que nos provee el sustento. Tanto a los justos como a los injustos. Siempre es Él el que provee el sustento. Hay gente que cree que es su trabajo. Sí, tú trabajas porque eso es la, vamos a decir, la orden que Dios nos dio de que trabajemos. Entonces nosotros trabajamos, pero si por cosas de la vida, sobre todo cosas ajenas a nuestra situación, no podemos conseguir el sustento, Dios nos provee ese sustento. Así que esa es la parte de la que realmente no deberíamos
preocuparnos ni turbarnos por ella. Solamente tenemos que tener fe en Dios, tenemos que tener fe en su palabra, que es verdad. Y que cuando no se, y es tan verdad que si parece que no va a ser posible, tiene que suceder un milagro entonces para que nosotros tengamos el sustento que necesitamos. Eso es lo que sucede. Así que confiemos en nuestro Dios. Vamos a leer ahora Mateo. Vamos a leer en Juan, capítulo 6, alimentación de los 5,000. Jesucristo hizo dos milagros de este tipo, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Aquí vamos a leer la alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6, a partir del verso 1 dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle a Felipe, ¿verdad? Porque sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no darán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: He aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones más todo el resto de la familia, ¿verdad? Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya leímos en otra ocasión esta parte final. Entonces aquí vemos cómo Jesús hace uno de estos milagros y vemos cómo es la continuidad de que simplemente aparece la necesidad. No hay los medios naturales, vamos a decirlo así, para resolver el problema de la alimentación en esos momentos. ¿Qué hace Dios? Hace un milagro. Lo mismo va a pasar contigo y lo mismo ha pasado conmigo toda mi vida. Cuando no se han dado las oportunidades materiales para que Dios me provea, porque siempre es Dios que nos provee de lo que nosotros necesitamos, nuestra alimentación básica, que Él nos da por la fe, aunque sea nosotros trabajando, es Él que nos los da. Entonces sucede el milagro. Este año, por ejemplo, es un año en el que nosotros en algún momento, nosotros somos trabajadores independientes, duramos meses sin trabajar. Y el Señor se ocupó de darnos toda la alimentación y todo el sustento que nosotros necesitábamos durante ese tiempo, de manera instantánea. Es como si el Señor ya hubiese preparado de antemano el escenario para lo que venía. Y para que nosotros tuviéramos, en mi familia, tuviéramos todo el sustento que necesitábamos sin ningún tipo de problema. O sea, nosotros tuvimos todo el sustento que necesitamos durante ese tiempo. Y ese tiempo lo dedicamos a crecer en la palabra de Dios. Y yo en mi caso crecí muchísimo en ese tiempo y sigo creciendo. Y desde entonces ha cambiado mi perspectiva. Por eso ustedes ven que ahora yo hago muchos más videos. Todo viene a raíz de ahí. Pero durante esos meses nosotros teníamos aquí todo lo que necesitábamos, porque todo nos llegaba de parte de Dios. Todo nos llegaba de manera milagrosa de parte de Dios. Entonces vamos a ver ahora en Mateo 16, 5 al 12, sobre el asunto de las preocupaciones, cómo no debemos de preocuparnos, sino tener fe y ocuparnos de las cosas del Señor y de las labores, claro, que nos tocan hacer, pero sin preocuparnos, es decir, sin turbarnos. Ese es el asunto. Entonces dice en Mateo 16, 5 al 12, dice: Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Se les olvidó. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Es decir, los discípulos pensaron en su momento, cuando Jesús les da esta parábola, que ya la leímos hace unos días y le explicamos que era la hipocresía de lo que Jesús le estaba hablando, no era de comida, sino de la hipocresía. Ellos entendieron, como le habló de levadura, que es lo que se usa para leudar la masa con la que se hace el pan,
Ellos pensaban que le estaba hablando del pan, o sea, estaban preocupados por la comida. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, verso 8, pues, ¿qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y de cuántas cestas recogisteis, es decir, de lo que sobró? Ni de los 7 panes entre 5.000 y cuántas canastas recogisteis, de lo que sobró también, de esos 2 milagros. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Como explicamos en ese video, que es de la doctrina que Jesús estaba hablando, no del pan. No se preocupen del pan, no se preocupen de la alimentación. Hagan su parte, hagan su trabajo, vivan la cosa como hay que vivirla, pero no se preocupen de esto, porque si ustedes están conmigo, estas cosas no les faltarán. Dice el Señor que no tendremos hambre ni sed jamás. El que viene a mí no tiene hambre ni sed jamás. Yo le doy muchas gracias a Dios, como les he dicho. Puedo dar fe y testimonio de que Dios ha obrado milagros conmigo, con mi familia. Nunca nos ha faltado la alimentación, gracias a Dios, por su misericordia. Porque siempre nos las ha puesto, siempre nos ha puesto comida delante de la mesa. Sea por vía de milagro, sea por vía de otras personas, sea por vía del trabajo que Él nos permite hacer con nuestras manos. Como quiera que sea, Dios pone un plato de comida y agua, la alimentación, lo que necesitamos, siempre delante de nosotros. Yo te lo puedo decir. Solamente tienes que confiar en Dios y despreocuparte de estas cosas. Hay que seguir el mandato de Dios. Dios nos puso en este mundo también para que labráramos la tierra, es decir, para que también trabajemos. Esto no es como muchos dicen que es una maldición, no. Cuando Dios puso al hombre en la tierra para que labrara la tierra fue antes del pecado, no después del pecado. Porque todo lo que Dios hace no es para que esté inerte, para que esté sin hacer nada, sino que todos trabajamos y hacemos la obra. La obra que Dios nos puso en las manos, pero no para. Lo que pasa es que no podemos adorar las obras de nuestras manos. Es decir, si yo trabajo y a través de ese trabajo Dios me da el sustento, me da bienes o lo que sea, no puedo pensar y adorar las obras. Eso es un error en el que caemos. A veces terminamos nosotros adorando el dinero, los bienes, las posesiones, incluso hasta la misma alimentación. Y la gente, aunque no le diga dioses, algunos sí, pero al que no le diga dioses a esas cosas, las tratan como dioses muchas veces. No siendo esta la cosa importante, estas son cosas minoritarias, estas son cosas simples, resueltas, son cosas que Dios nos dio. No es el fin del hombre. Dice, no solamente de pan vivirá el hombre. No es solamente de eso. Ese es algo que es necesario. El Señor dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. No se preocupen por eso. No se preocupen por el afán del mañana. Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos habla con la verdad. Y yo te puedo dar testimonio de que nos habla con la verdad cuando nos dice esto. Entonces, ocupémonos en el bien hacer, ocupémonos en hacer nuestro trabajo si tenemos trabajos que son remunerados. El que tiene trabajo que solamente es, por ejemplo, del Evangelio, ocúpese en su trabajo que es solamente del Evangelio, bien, no hay problema. Los que tenemos ambas cosas, que hacemos cosas para el Evangelio, pero nuestro sustento viene del trabajo que hacemos, o sea, es la forma como Dios nos lo trae. Pero entendamos algo. Cuando tú siembras un árbol, el que lo hace crecer es Dios. Y el que te da la fuerza a ti para sembrarlo es Dios. Por lo tanto, aunque nosotros sembremos y cosechemos, es Dios quien nos da el alimento. El alimento es algo que siempre nos viene de Dios. Nuestro cuerpo viene dado por Dios. No importa que una persona sea justa o sea injusta. Todo el que está vivo, todo el que tiene vida, le ha sido dada de Dios. Todo el que tiene sustento le ha sido dado de Dios. ¿De acuerdo? Entonces,
no tenemos por qué preocuparnos por estas cosas. Cuando nos preocupamos por estas cosas es porque estas cosas se están convirtiendo de alguna manera en nuestro Dios. Y nos falta fe. No quiero ser tal vez insensible con esto, pero sí quiero decirte la verdad. Probablemente haya personas que estén pasando ciertas necesidades. Hay que entender eso. Pero yo te aseguro, por la necesidad que pueda una persona estar pasando, que si esa persona pone su fe en Dios, y me refiero a las necesidades del alimento, específicamente el tema que estoy hablando, ¿verdad? Pone su fe en Dios, su situación cambia. Su situación cambia definitivamente. Su situación va a cambiar. Y vale la pena que sea así. Nosotros necesitamos sobre todo, y de lo que no es más difícil conseguir y a la vez fácil. Es difícil y a la vez fácil. Es difícil porque a veces nosotros nos negamos a ello, pero es fácil porque siempre está a la disposición. Es el alimento verdadero. Cristo, su palabra es el pan que nosotros necesitamos. Y lo que nos sacia la verdad, la sed de verdad, es su espíritu. Ese es el pan y la bebida por la que nosotros tenemos que ocuparnos más día a día por buscar. Entonces, dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es decir, esas otras cosas, las cosas del cuerpo, las cosas que necesitamos para el sustento en este mundo, nos serán añadidas. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, tratemos de ser justos como lo es Cristo. Tratemos de ser justos en Él con su ayuda, según su criterio y con su espíritu. Busquemos su reino, ocupémonos de las cosas de Dios, y las demás cosas vendrán como cosas que son añadidas a esto. Amén. Es como cuando Salomón le pidió a Dios y le dijo: yo lo que quiero es que tú me des sabiduría. Yo quiero sabiduría para poder gobernar a este pueblo que tú me has puesto para gobernar. Eso dice Salomón. Porque es un pueblo grande, complejo, ¿verdad? Y dame sabiduría, yo soy un muchacho, le dice Salomón. Y Dios le dice: no pediste ni riqueza, ni bienes, ni etcétera, etcétera, etcétera. Yo te daré lo que tú pediste, que es la sabiduría, y te añadiré también las otras cosas. Entonces nosotros lo que necesitamos es la salvación en Cristo Jesús, y las demás cosas nos serán añadidas. Eso es el mensaje de esto. No debemos preocuparnos de eso. Tenemos un Dios poderoso. Para Dios estas cosas son pequeñas. Para un hombre, cuando no ha alcanzado todavía la fe, estas cosas parecen muy grandes y muy increíbles cuando Dios hace milagros de este tipo. Pero cuando tú tienes fe, te das cuenta de que esto es algo normal. Eso es lo normal. Te das cuenta de que lo normal, que lo otro es lo que no es normal. Pero es normal y cotidiano que Dios siempre nos provea de lo que necesitamos. Te lo digo de verdad, de corazón. No estoy hablando... No, tal vez alguno pueda pensar: mira qué bonito que dice. No, yo de verdad yo te estoy hablando lo que yo he vivido, la forma como yo he vivido mi vida, como yo he visto, como algún momento incluso esto ha estado pasando en mi vida y ni siquiera me había dado cuenta, y en algún momento recapacité y comencé a pensar y darme cuenta, y de un tiempo para adelante me he dado cuenta de que ha sido así todo el tiempo. Ya tenía la fe en Jehová, pero no conocía el alcance de esto, la forma, los detalles de esto. Y según lo he ido entendiendo, he podido mirar atrás y ver que en realidad siempre ha sido así. Dios siempre ha estado ahí proveyéndome las cosas que necesito. En algún momento yo he estado angustiado o cosas, y no me he dado cuenta de que ya Dios me estaba proveyendo. Ya yo no me angustio. Y espero en Dios que no sea así nunca jamás por estas cosas. Sino que, como ven, estoy ocupado. Hago mi trabajo que hago para el sustento, mientras Dios lo permita. Hago esto también mientras Dios lo permita, y esto es lo que más me gusta hacer. Hablar ahora mismo, esto es lo que más me gusta hacer, hablar de la palabra de Dios y compartirla. Entonces, ya, seguimos la vida adelante. No tenemos que preocuparnos tanto por el cuerpo, de qué habéis de comer y qué habéis de beber, porque el Señor nos añade las cosas que vayamos necesitando. Lo que sí tenemos que ocuparnos diligentemente es de buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Dios le bendiga mucho.
Nos seguimos viendo. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú nos das lo que necesitamos. Sobre todo, Señor, porque tú nos das el verdadero pan de vida, que es tu palabra, Señor. El que nos lleva a la vida eterna, allí donde no hay enfermedad, donde no tendremos hambre ni sed jamás, Señor. Donde estaremos en tu misma presencia y no tendremos necesidad tampoco de conocimiento, porque tú mismo nos enseñarás cara a cara, Señor. Gracias, Padre, por tus increíbles bendiciones, Señor. Por tus grandiosas bendiciones, Señor. Porque sí que son creíbles, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos, Señor, las personas que lleguen a ver esto, Señor, y a sus allegados, Señor. Te pido, Padre, que mires que en este momento, Señor, hay mucha gente que sí está pasando necesidad y no te conoce, Señor. Te pido, Padre, que esa persona puedan conocerte, Señor, para que entonces tú les des del pan de vida y también le añadas como añadidura, Señor, el pan para el vientre, Padre. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Chao.